Buen día. En la unidad temática anterior abordamos algunas nociones básicas acerca del concepto de mercadeo. También analizamos el entorno teniendo en cuenta el macro y el microentorno. Adicionalmente, estudiamos las tendencias que existen en términos de profesión para el mercadeo. También hablamos acerca del relacionamiento que tiene el mercadeo con la economía, específicamente a partir de dos nociones, del principio de la soberanía del consumidor y de la ventaja competitiva. Finalmente, observamos las tendencias o las filosofías mediante las cuales ha evolucionado el marketing hasta llegar a la actualidad. A continuación vamos a hablar de dos temas que van de la mano a grandes rasgos en relación con el mercadeo, que es la motivación y las necesidades. Cuando nosotros hablamos de las necesidades, debemos tener en cuenta que es un concepto que está compuesto por elementos de apreciación subjetivos que dependen de cada uno de nosotros. Lo que para uno es necesidad puede que para otro no lo sea. Y en ese sentido, la necesidad es una noción que se basa en la moral y en la ideología de la cual partamos. Por ejemplo, tal como ustedes alcanzan a evidenciar en, en la diapositiva. Es necesario variar su alimentación para satisfacer sus gustos, desplazarse por curiosidad, tener actividades variadas en su tiempo libre. Dependiendo de nuestra moral, de nuestros valores, de nuestra cultura, podemos responder esa respuesta. Para algunos puede que sí sea una necesidad, para otros no. En los mercados de consumo actualmente se presenta la tendencia a varios elementos, a la aparición incesante de productos. Ustedes ven que estamos bombardeados a través de la publicidad por ello. También porque en la medida en que aparecen esos productos, aparecen nuevas marcas y aparece bastante publicidad a través de redes sociales y a través de todos los medios que nos rodean. Sin embargo, a pesar de esto, existe una relativa estabilidad de las medidas de satisfacción de los consumidores. Es decir, nosotros como consumidores en el mercado no ascendemos nuestra satisfacción de esas necesidades, que es algo muy curioso. Sin embargo, algunos estudios demuestran que nuestro nivel de vida o nuestra calidad de vida sí ha venido ascendiendo a través del tiempo. Observen que allá hay una contradicción que nos pone a indagar, a estudiar un poco más acerca de este concepto de las necesidades en los mercados. Desde el punto de vista de la teoría económica, la persona, como alcanzamos a observar en la sesión anterior, es una persona racional, es una persona que toma las decisiones sobre un conjunto de elementos que han determinado esa lógica. Y en ese sentido, desde el punto de vista económico, se puede prever el comportamiento de nosotros como seres humanos. Sin embargo, el problema de la motivación es que el comportamiento de nosotros como seres humanos no siempre es racional. Por ejemplo, a veces nosotros preferimos un producto que puede ser más costoso, pero que nos llama más la atención, que reconocemos más la marca, que quizás coincide con las sugerencias de algunas personas que nosotros conocemos. En ese sentido, observen que no necesariamente nuestras necesidades se llegan a satisfacer desde un punto de vista lógico. Por otro lado, cuando nosotros hablamos de las necesidades, debemos tener en cuenta que estas se pueden definir como estados de carencia. Es decir, es algo que nos falta a nosotros como seres humanos. Y en ese sentido puede ser un estado de carencia de alimentación, puede ser un estado de carencia frente al frío, como estoy yo ahora, por ejemplo, con la bufanda. Puede ser un estado de carencia en relación con las relaciones sociales, con el afecto, o las necesidades individuales, con nuestra estima propia. Este concepto va muy relacionado con el concepto o con la noción de deseo. El deseo
es un medio de satisfacer una necesidad. No es exactamente lo mismo. Mientras las necesidades son estables y limitadas, nuestros deseos son múltiples y cambiantes. Es decir, todo el tiempo nosotros tenemos nuevos deseos. En ese sentido, los deseos son la forma que adoptan las necesidades humanas moldeadas por la cultura y por la persona. Por ejemplo, nosotros tenemos una necesidad de alimentarnos o tenemos la necesidad de tomar algo, ¿cierto? Pero el deseo es que nos queremos tomar una Coca-Cola fría con hielo. Observen que allí hay una diferencia. El marketing en ese sentido puede exacerbar unas necesidades y también puede crear unos deseos. A partir de ello, el marketing social, que posteriormente lo vamos a observar, tiene una crítica bastante importante acerca de esa función real que posee en la actualidad en nuestro sistema económico. Por otro lado, algunos autores, como lo plantea Lambin, manifiestan que hay unas necesidades verdaderas y hay unas necesidades falsas. Las necesidades falsas son las que están creadas por la sociedad y por las empresas, desde el punto de vista de algunos autores. Como lo menciona Rosa, es la sociedad quien pervierte al individuo creándoles deseos artificiales para dominarlo y alinearlo mejor. Observen, de acuerdo a esta definición, que el ser humano parece como si fuera un ser totalmente inocente, que no tuviera una capacidad decisoria y que en últimas la sociedad y las empresas son las que moldean su consumo. Sin embargo, este planteamiento ha sido desmentido. ¿Por qué? Porque muchas empresas, por ejemplo, lanzan un conjunto de productos, algunos costosos, otros no tanto, y sin embargo ellos fracasan. De hecho, la tasa de fracaso de los productos es bastante importante en la actualidad. También debemos tener en cuenta que existen necesidades innatas, que son inherentes a la naturaleza como nosotros hemos sido concebidos como seres vivos. Si ustedes, por ejemplo, no se hidratan, pues se mueren necesariamente. Sin embargo, también hay unas necesidades adquiridas, unas necesidades que la cultura y que nuestro entorno ha venido creando. Observen la imagen que aparece allí. Una persona rodeada de celulares, de equipos de televisión, de cámaras, de portátiles, entre muchos otros. ¿Será que nosotros realmente tenemos una necesidad innata de hablar por un celular? Seguramente no, pero nuestra sociedad ha creado esa necesidad en nosotros mismos. Por otro lado, como les decía, ese concepto de necesidad va de la mano con la noción de motivación. La motivación ha sido estudiada por diferentes autores. Más adelante vamos a observar que hay distintas teorías que hablan de este concepto. Particularmente, como ustedes alcanzan a observar en la gráfica, que seguramente ya la han venido estudiando en otras asignaturas, hay un autor que es Abraham Maslow que nos hablaba de la motivación desde el punto de vista de una jerarquía o una escala de necesidades. Y en ese sentido nos plantea que hay 5 niveles básicos mediante los cuales nosotros vamos a ir ascendiendo para satisfacer totalmente todas las necesidades que tenemos, que son las fisiológicas, las de seguridad, las sociales, de estima y de autorrealización. La psicología experimental se ha interesado bastante para estudiar este concepto de la motivación y relacionándolo con el tema de las necesidades. En ese sentido, entonces nos habla de esa motivación entendiéndola a partir de la aparición de impulsos de base fisiológica. Es decir, nosotros nos motivamos porque en nuestro cuerpo hay una expresión que nos solicita que, que realicemos un consumo o que necesariamente adquiramos algo. ¿Para qué? Para satisfacer el hambre, la sed, las necesidades sociales, etc. En la teoría de estímulo-respuesta, el estímulo es el punto de partida activo de la reacción de nosotros como seres humanos. Y en ese sentido aparece el concepto de la homeostasis, que es una tendencia hacia el equilibrio que tienen todos
o tenemos todos los organismos vivos, y en la cual entonces nosotros vamos a buscar eliminar ese, ese impulso o esa restricción que teníamos y la vamos a satisfacer a partir de la motivación. Sin embargo, el organismo, nosotros como seres vivos, no reaccionamos siempre a la excitación que el medio nos propone. Y en ese sentido, como personas, nosotros siempre estamos buscando nuevos estados de tensión que nos llevan a satisfacer nuevos deseos y a motivarnos de mejor manera. Como les decía, desde el punto de vista de la psicología, pero también desde la neurofisiología, nos habla de ese concepto de la motivación y las necesidades, y particularmente los neurofisiólogos relacionan estas nociones con el funcionamiento del cerebro. Como ustedes alcanzan a ver en la imagen, entonces acá observamos en esta imagen en el centro el cerebro, y particularmente observen que estamos señalando la función o la formación reticular. Entonces, autores como Hebb nos plantean que es relevante identificar el estado general de motivación con la función de despertar de los individuos. Y esa función de despertar de los individuos está ubicada en esa formación o función reticular que está en el cerebro. En otras palabras, lo que nos está diciendo Hebb es que, y lo que nos quieren decir los neurofisiólogos, es que los niveles de comportamiento dependen del nivel de despertar de las personas. Y en ese sentido, existe un nivel óptimo de despertar y de estimulación en el sentido que da lugar a un sentimiento de confort y de bienestar. Es decir, hay un nivel de bienestar y de despertar adecuado cuando yo estoy motivado, cuando he satisfecho mis necesidades. Cuando ese nivel de despertar es bajo, entonces nosotros nos aburrimos. Y cuando ese nivel de despertar es muy alto, ya en un extremo, tenemos una sensación de ansiedad, que tampoco es positivo. Por otro lado, Berlín nos ha demostrado que toda novedad atrae la atención y posee un efecto estimulante. Es decir, de la mano con lo que planteaban los neurofisiólogos, lo que no es suficientemente nuevo nos aburre. Nosotros queremos cosas nuevas, cosas innovadoras. Sin embargo, algo que es totalmente nuevo, que ya es demasiado avanzado, nos desconcierta porque no lo conocemos. Y en ese sentido, los neurofisiólogos y los psicólogos nos dicen que los productos, los bienes, funcionan como estimulantes en nuestro sistema nervioso. En otras palabras, que los productos son juguetes como si nosotros fuéramos niños. A partir de esto, los psicólogos experimentales hablan de un concepto que es el concepto del placer. Y el concepto del placer lo entienden como un fenómeno diferente a la ausencia de sufrimiento o presencia de confort. Nos hablan que el placer se basa en la satisfacción de una necesidad y la reducción de la tensión que provoca el surgimiento de esa necesidad. Acá tenemos un ejemplo, si ustedes alcanzan a observarlo en la diapositiva, que nos dice, en las comunidades muy pobres, las familias se endeudan a menudo para poder organizar un banquete de boda. Es algo muy común que nosotros observamos y que allí lo que está en últimas es buscando obtener placer a partir de la satisfacción de una necesidad y un deseo. Seguramente hay una necesidad de celebrar esta unión y hay un deseo de hacerlo a partir del relacionamiento con los demás. Pero el placer, observen que solo se está obteniendo a partir de un banquete con todas las de la ley, sin importar, por ejemplo, cuánto realmente se pueden llegar a endeudar. Un confort excesivo, al eliminar los gustos sencillos, nos obliga a buscar sensaciones fuertes. Una vez nosotros realmente
estamos totalmente satisfechos, nos ponemos una meta todavía más lejana, queremos más. Por ejemplo, nosotros queremos transportarnos de manera más rápida entre la universidad y el trabajo. Adquirimos una moto, pero después de un tiempo decimos, esa moto nos aburrió. Quiero ir más seguro, quiero ir más cómodo. Me va a comprar un carro, me va a comprar un carro de una marca común, pensemos en un Renault. Después de un tiempo decimos, no, pero qué pena ir en un Renault a la universidad. Yo quiero es una camioneta 4x4 y así sucesivamente. Observen en ese sentido que nosotros como seres humanos cada vez nos estamos asignando una meta más lejana para satisfacer esas necesidades y esos deseos, en últimas, pues obtener el placer que esperamos. En este cuadro se alcanza a sintetizar cómo se relaciona el placer. Y observen que el placer por un lado va de la mano con el confort en cuanto a las necesidades que son saciables y a la reducción de esas tensiones que causan el surgimiento de esas necesidades, pero también con la aparición de estímulos que tienen que ver con necesidades insaciables y con la lucha contra el aburrimiento. En la medida en que nosotros tenemos un equilibrio de esto, pues vamos a estar felices, tranquilos y digamos que vamos a poder estar de manera adecuada. En el siguiente video vamos a abordar las teorías de motivación. Vamos a profundizarlas porque hay distintos autores que nos hablan acerca de este tema.